Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra nueva charla del CREI. En esta ocasión vamos a hablar, como podemos ver acá, yo estoy aprendiendo, ya les puedo poner, para otro lado. Ya les puedo poner la miniatura. Vamos a hablar de la caída de Bakhmut. Les voy a poner un poquito en contexto, pero primero vamos a saludar a quienes van a ser parte. Esto, chicos, los agrego para que saludemos. Nos van a acompañar más personas, pero ahora vamos a arrancar con Manuel Espinosa, Jorge Capelán y Lester Pilarte. Los voy a retirar ahora porque vamos a hablar un poquito, los voy a poner en contexto mientras esperamos que se vaya sumando la gente. Bakhmut es una ciudad ucraniana muy importante de la que vamos a hablar. Ha sido un eje de conflicto entre Ucrania y Rusia hace mucho tiempo ya. Comenzó en 2014, los últimos meses fue uno de los puntos más calientes. Hace unos días se está volviendo a hablar de este tema. El martes, el ministro ruso de Defensa salió a hablar de cómo, bueno, la toma de poder de esta ciudad es clave para avanzar en la ofensiva en el este de Ucrania. Y al otro día Zelensky respondió básicamente diciendo, sí, esto es muy importante, si llegan a pasar los rusos esta ciudad, somos boleta. Esta ciudad es muy importante por dos motivos. Uno, es estratégica porque es la capital de una de las regiones más industrializadas de Ucrania. Hay yacimientos de carbón y otros minerales muy importantes que mantienen gran parte de la economía del país. Y además, es algo que yo quería mencionar, es que este es un mapa que no sé qué tan actualizado está porque es del año pasado, pero más o menos se entiende. Ucrania determinó, tengo un gato llorando, discúlpenme, determinó básicamente 3 líneas de defensa. Los rusos ya pasaron la primera, y esta ciudad, Bakhmut, está en la segunda. Entonces, el problema es que si toman esta ciudad efectivamente, ya no los ucranianos se quedan sin defensas. Por lo que es muy importante todo lo que está pasando. Ya nuestros amigos del CREI lo van a explicar mucho mejor y en mucho más profundidad. Con esto, le damos la bienvenida a Manuel, que va a ser quien abra esta charla de hoy. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Azul, ¿cómo estás? Un saludo a todos los amigos de Asia TV y al resto de amigos que siguen este canal, también a los que nos siguen el canal de CREI, Punto Suspensivo, y a los analistas del CREI, políticos y militares que me acompañarán hoy en esta entrevista. Así que bueno, Manuel, te dejamos arrancar, después va a hablar Jorge, después Lester, y si se suma alguien más de los que se tienen que sumar, se agregan a la cola. Así que te dejo y te pongo la imagen ya. Muchas gracias de nuevo, Azul. Bueno, como hemos nosotros titulado este encuentro la caída de Bakhmut y la derrota estratégica de la OTAN, porque es con la OTAN que Rusia está librando la guerra y desde hace rato. Si me pudieras poner la primera imagen, por favor, Azul. Entonces ustedes pueden ver ahí a la Victoria Nuland, que para aquel entonces era subsecretaria de Estado para Europa, y es muy conocida ella porque para la revuelta del Maidán en Kiev en 2014, ella junto con un congresista y el embajador norteamericano, ahí andaban repartiendo galletitas. Instando a los ucranianos a dar el golpe de Estado al presidente legítimo que estaba en ese entonces. Pero ahora la imagen es mucho más dantesca, mucho más aterradora. Eso me la mandó un amigo de allá, y entonces en ruso se dice, si se traduce al español, ¿quién quiere más galletitas?
y vemos desfilar un sinnúmero de féretros, de ataúdes de las tropas ucranianas. Es una imagen simbólica bastante representativa del drama que se vive ahí en esa región. Aunque no querramos, estos son y pueblos rusos y pueblos que le pertenecen y repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, que lograron dividir, ¿verdad? Y hasta hoy persiste toda una tragedia, una tragedia de horror, como puede ser la guerra. Y no es lo mismo estar enfrentado que estar solamente financiando una guerra. Y fuera lejos de tu territorio, ¿verdad? Y seguir financiando, armando, hasta el desgaste total, hasta el último ucraniano, como mucho se repite, en función de tener una política de dominio global, una política expansionista hacia Rusia, en función de destruirla y esclavizarla, cercenarla territorialmente, saquear sus recursos económicos. Ya todo eso lo sabemos. Además de que, si podrías poner la segunda imagen. Allí el director de la CIA explica en ruso de que pues ya desde el 2008 se entendía de que como resultado de todo lo que se estaba haciendo en Ucrania, el país iba a quedar dividido a la mitad y que por la situación de guerra, ¿verdad?, contra la gente del Donbass, pues Rusia iba a estar obligada a entrar a esa guerra. O sea, no es nada nuevo, ni mucho menos algo que la Federación Rusa haya optado como una opción de política exterior, ¿verdad?, la guerra, el conflicto, sino que simplemente estaban obligados, por lo que sabemos nosotros que había ocurrido desde el 2014 hasta el 2022, con la enorme cantidad de vidas de ucranianos de la región del Donbass, que eran rusos y prorrusos, que estaban siendo asesinados por los batallones nazistas y el gobierno nazista de Ucrania. Entonces, tenemos un año, más de un año, ¿verdad?, que se ha cumplido la operación especial militar. Todos conocemos de que, además de que hay una operación militar en Ucrania, hay una guerra contra la OTAN, y esta debe ser entendida de manera tácita, tangible, clara, diáfanamente, porque quienes están proveyendo el armamento cada vez más letal es Occidente, es la OTAN a Ucrania, y quien está financiando también a ese gobierno es Occidente, pues la OTAN. En estos días, hace una semana, el servicio de inteligencia israelí, conocido como Mossad, brindó una cifra sobre las pérdidas del ejército ucraniano. Y no sé si pudieras poner la tercera diapositiva, por favor, Azul. ¿La anterior? La siguiente, la última, que envié, una azul, de unas cifras ahí. Ah, eso era un mensaje escrito. Ya sí. No lo tengo acá. Si querés seguir hablando mientras... Ok, mientras está bien. Lo busco. Entonces, este informe, ¿verdad?, que brinda el Servicio de Inteligencia israelí, él establece una correlación entre 1.8 y 1.9, la proporción, ¿verdad?, de pérdida entre Rusia y Ucrania, y solo en términos de vidas humanas, suponiendo que esto fuera cierto, recordemos que Israel no puede ser imparcial, ¿verdad? Está prácticamente al lado de Occidente, al lado de Ucrania, pero aún así, porque luego vamos a presentarles con azul el último dato que muestra el Ministerio de Defensa rusa y que no se corresponde con los datos de la Federación Rusa, pero aún así decían ellos que
por lo menos unos 157.000 ucranianos han caído en esa operación especial militar versus unos 18.480 rusos. Una proporción gigantesca. Unos 234 instructores de la OTAN, 2.458 voluntarios. Se entiende de voluntarios aquellos que, no sé, sin ser remunerados, ¿verdad? Pueden ellos participar, se involucran en ese conflicto, y alrededor de 5.360 mercenarios. Esto arroja un dato de alrededor de 165.000 caídos, bajas, ¿verdad? En términos de baja, en ese conflicto. A esto se le debe agregar más 234.000 heridos versus unos 44.500 de parte de la Federación Rusa. Los ucranianos tienen alrededor de 17.230 prisioneros y los rusos tienen 326 soldados rusos prisioneros. Entonces, lógicamente, ustedes pueden ver en la gráfica que sigue que en términos de técnica, la Mossad o el Mossad dice que 302 aviones han sido derribados ucranianos versus 23. La Federación Rusa asegura que son 399. El único dato cercano es aquí en helicóptero, que los israelíes dicen que son 212, los rusos aseguran que son 218. Tienen unos 2.750 versus 56 helicópteros rusos derribados, 2.750 drones ucranianos versus 200 rusos. Aquí el Ministerio de Defensa rusa dice que son 3.366. Los israelíes informan que son 6.320 tanques ucranianos versus 898. Y la Federación Rusa informa que son 8.241 tanques. Tienen 7.360 sistemas de artillería destruidos versus los ucranianos versus 427 a los rusos. Y los rusos informan que son alrededor de 8.816. O sea, hay una gran disparidad de datos. Lógicamente, Rusia es la que está en el frente de guerra. La verdad es la primera que sufre en todo conflicto. Aquí se le puede sumar entre los datos que dan los israelíes con lo que presenta el Ministerio de Defensa ruso, fácil, 1.000 y pico de bajas más y pérdida en la técnica militar a Ucrania. Pero sin embargo, podemos ver un golpe total bastante contundente a las capacidades iniciales que presentó el ejército ucraniano cuando inició la operación militar especial el 24 de febrero del año pasado. Ya no se diga el drama humano, casi la mitad de la población ucraniana refugiada. La economía prácticamente depende de Occidente, un estado fallido ya, y la pérdida del 22% de su territorio, en una situación en que el avance o la intensidad de la guerra en la línea de contacto, de todo el frente de contacto, es enorme. Mucho se habla de que ya Bakhmut es una cuestión de días y no de horas. Aún se habla de una posibilidad que el ejército ucraniano pueda realizar una ofensiva. Sin embargo, vemos una capacidad renovada, fresca, con tropas frescas,
del ejército ruso en las direcciones de Gerson, en las direcciones de Kharkov y todavía muy arriba en reserva desde Bielorrusia, lo que les brinda todo un arco de posibilidades a la hora que ellos quieran montar la ofensiva general, que creemos nosotros que será pronto. Yo con estos datos les dejo a mis compañeros la posibilidad de profundizar en el tema, ¿verdad? Y adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Yo quería agregar un par de cosas porque estaba leyendo las noticias en los últimos minutos y por un lado vienen declaraciones del jefe de la CIA en una reunión que tuvo con el Congreso de Estados Unidos, ¿no? En estos días, tanto por ejemplo el Comando Sur como los organismos de seguridad están buscando cómo les aprueben partidas, más partidas para el trillonario presupuesto que pidió, entre comillas, defensa, que pidió Biden, que es de prácticamente 7 trillones, o sea, millones de millones de millones de dólares. Dicen que es un récord histórico el presupuesto militar que pidió Biden. Entonces están justificando todo su trabajo para que se los apruebe el Congreso, esos millones. Y en esta reunión el día de hoy el jefe de la CIA dijo que los próximos meses van a ser decisivos en la guerra de Ucrania y prácticamente reconoció que estaba muy mal Ucrania desde el punto de vista militar. Y también hay otra información en una conferencia de prensa del jefe de seguridad y defensa de Ucrania que por primera vez admite abiertamente y califica de tendencia preocupante el hecho de que hay muchísimos, cada vez más ucranianos, y no ucranianos del este, ucranianos del oeste, que consideran abiertamente, dicen que Ucrania debería sentarse a la mesa de negociación con Rusia. Yo pienso que esto son datos que tienen muchos visos de realidad. Se está literalmente deshaciendo el Estado ucraniano en esta guerra. Me imagino que la siguiente etapa será buscar cómo continuar esta guerra a través del rosario de países que rodean a la Federación Rusa, en los que se ha incubado diversos tipos de conflictos asusados obviamente por Occidente. Lo que se habla mucho en estos días es el tema de Transnistria, y también el tema de Georgia, donde aparentemente se ha estado montando una revolución de colores bajo consignas pro-occidentales, pero en un país donde los grupos que apoyan a Occidente, si bien son grandes, no son una mayoría política, no tienen una mayoría política parlamentaria, ¿no? No nos extrañe que estén tratando de promover una guerra civil dentro de Georgia. Ahora, yo lo que me quería referir un poco es ante toda esta situación donde estamos viendo de que Rusia está imponiéndose en Ucrania, pero sabemos muy bien que esta guerra de Occidente, de esta guerra larga de Occidente contra Rusia, tiene el objetivo de impedir el surgimiento de un mundo multipolar y sobre todo, en última instancia, llegar a acercar a China y a neutralizar, entre comillas, a China como potencia mundial. Todo esto tiene consecuencias para nuestra región aquí en América Latina. Y no puedo dejar de comentar que el día de ayer, casualmente, la general Laura L. Richardson, que es la jefa del Comando Sur, dio su informe ante el Congreso de Estados Unidos, ante el Comité de Defensa y Seguridad de Estados Unidos,
justificando todo el trabajo que ha venido haciendo el Comando Sur en todo este último año y lanzando las directrices para el futuro. Y creo que es importante decirlo, ¿no? Que si nosotros pensábamos que la guerra en Ucrania iba a significar que Estados Unidos está muy ocupado fuera de sus fronteras, olvidémonos de eso. El mensaje de Laura Richardson ayer fue bien claro, ¿no? Los Estados Unidos intentan, digamos, establecer de una manera decisiva, piensan ellos, ¿no? Su presencia en este hemisferio que ellos consideran que es estratégico para sus intereses, tanto en lo que respecta a las riquezas que tenemos aquí en la región, como también la significación geopolítica que tiene América Latina. Obviamente el principal enemigo de Estados Unidos es China, ¿verdad? Pero también seguido de Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela y, entre comillas, las organizaciones criminales transnacionales, que son, digamos, un excelente mampara tras la cual llevar adelante diferentes tipos de maniobras injerencistas en nuestra región. Ella planteó de manera muy clara, Laura Richardson, que ellos promueven un concepto que le llaman de disuasión integrada, ¿no? Y este concepto de disuasión integrada lo están promoviendo con miembros de la OTAN, entre los que mencionó el Reino Unido, Canadá, Francia y los Países Bajos. Esto es muy importante, ¿no? Quienes crean que nosotros aquí en América Latina nos enfrentamos solamente con los Estados Unidos, estamos equivocados. Nosotros nos estamos enfrentando, ¿no?, con todo el complejo occidental, ¿verdad?, de dominación, obviamente liderado por los Estados Unidos, pero es un bloque de potencias occidentales que son las mismas potencias que nos colonizaron en el pasado y que nos impusieron un modelo de dependencia económica que ha tenido sumido en la pobreza a nuestros pueblos. Entonces, son los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es también la OTAN. Y esos Estados Unidos tienen un socio aquí en la región, ¿no?, extra Atlántico Norte, que es Colombia, ¿no? Paradójicamente, es un gobierno que dicen que tiene una orientación progresista, pero que de hecho, ¿no?, es el representante de la OTAN aquí en América Latina y de hecho tiene 9 bases militares en su territorio, bases militares estadounidenses, y está comprometido en todo tipo de proyectos y planes con el Comando Sur dentro del marco de toda esta estrategia. Bueno, no voy aquí a mencionar toda la estrategia de Estados Unidos, pero van, por ejemplo, a impulsar todo lo que sea lawfare a una escala global, por ejemplo, acusando a China de dañar el medio ambiente o de lavar dinero o de impulsar dinero o de meter dinero, lavar dinero de la droga, ¿no? Van a usar mucho el tema del narcotráfico y del crimen organizado para tratar de hacer intervenciones en los países. Casualmente en estos momentos hay todo un debate ahí entre López Obrador en México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y los republicanos en Estados Unidos, que hay un grupo de republicanos que está pidiendo una intervención en México para caerle a los cárteles de la droga, a lo cual AMLO ha respondido que no va a permitir en ningún momento. México jamás permitiría en ningún momento ese tipo de intervenciones. Sin embargo, esta vez las acusaciones vienen de los republicanos. ¿Quién sabe qué diría AMLO si esas ideas interventoras vinieran por el lado de los demócratas, ¿no? En todo caso, el tema, por ejemplo, ¿no?, temas como la protección de el cuidado de los mares, ¿no?, la lucha contra la pesca ilegal, temas ambientales, van a ser usados por el Comando Sur de Estados Unidos para realizar acciones agresivas
no solamente contra China, contra Rusia y contra los países que, como ustedes saben, componemos el eje del mal aquí en la región, que somos Nicaragua, Cuba, Venezuela, también Bolivia, aunque no lo menciona, aunque Bolivia no es mencionado por la jefa del Comando Sur, también ellos son parte de ese eje del mal y van a usar toda la batería, ¿no? Toda la batería de acciones de guerra híbrida, mezclando propaganda con sabotajes, con actos de terrorismo y, como no, también con intervenciones directas si esto lo amerita, ¿no? En fin, lo que yo quiero decir, para no abusar demasiado del tiempo, es que nosotros somos parte del teatro de guerra, ¿no? Inclusive también toda la lluvia de mentiras que los medios dicen sobre lo que está pasando en Ucrania es parte también del teatro de guerra. No podemos nosotros ver, por ejemplo, La Voz de Alemania o a la BBC de Londres, ¿no? Como meros canales de propaganda, son canales de guerra cognitiva en contra de los pueblos del mundo, tanto allá en Europa como aquí en América Latina y en el resto de los continentes, ¿no? En fin, Occidente ha militarizado el mundo, estamos en una guerra mundial y en esta guerra mundial lo que es supremamente importante es mantener la capacidad de conciencia crítica acerca de lo que sucede en el mundo. Bueno, muchas gracias y adelante entonces, Lester. Bueno, ya no sé para qué estoy acá, estoy pintada. Lester, 5 minutitos, volvemos porque hoy somos muchos. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Pues a todos los que nos están sintonizando. Interesante, pues, lo del doctor Manuel Espinosa y Jorge Capelán. Bueno, Bakhmut, pues, lo que significa es prácticamente la entrada de los rusos hacia el territorio ucraniano, pues son las puertas directas, pues ya se sabe el significado. Lógico, pues, que Jorge Capelán tocó bastante lo que es el impacto, pues, en Latinoamérica. Habló, pues, de las bases de Colombia, histórico, porque en el año 2009 recuerdo al expresidente Álvaro Uribe que firmó un acuerdo para que Estados Unidos junto con la OTAN ocupara territorio colombiano, ¿ya? Pero recuerdo las palabras de un congresista que ya falleció. En ese momento estaba en el Congreso y dijo estas palabras, que era para poder controlar a Venezuela se necesitaba poner bases militares en Colombia. Pero era una decisión de Estados Unidos por el punto estratégico que significa y de que las consecuencias que podía tener para el futuro, que hoy lo estamos viendo. Que de hecho, pues, los Estados Unidos no descartan, pues, una guerra frontal, pues, contra aquellos países que hoy, entre comillas, le llaman el eje del mal, pero que muchos años le decían a los países que estaban con la Unión Soviética que los comunistas eran los ateos, los asesinos y los malos. Quiero encerrar eso entre paréntesis para que me comprendan lo que voy a hablar. Empezaba con eso histórico. Pero algo muy interesante es de ver de cómo Estados Unidos está sintiendo el impacto negativo del fracaso político y económico militar en Europa. Por consiguiente, luego que destruyó, que ha desencadenado y que ha ocupado como instrumento de guerra la economía en Europa para destruir la economía, vienen hacia Latinoamérica para hacer lo mismo, pero fortalecer la economía de ellos. Son dos puntos estratégicos. Están en un continente, no tienen suficientemente con lo que han hecho, porque por donde quiera que pase Estados Unidos, solo caos y destrucción dejan. Hay que aclarar eso. Y de paso vienen aquí a Latinoamérica. Y también voy a tocar un tema que habló el presidente de la CELAC. Recuerdo que es el presidente de Uruguay, ¿ya?
creo que por aquí tengo el nombre, porque dijeron muchas cosas muy interesantes. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, él habló de una palabra que se llama perfil ideológico. Y recuerdo que él recargó y dijo muchas cosas acerca de eso, pero recuerdo, me dio la tarea de ponerle atención a cada uno de los presidentes que estuvo en ese momento en la CELAC. Todos los gobiernos que estuvieron o todos los presidentes que estuvieron en esa reunión y algunos que enviaron su representante, consiguieron en varios puntos que es la unión de Latinoamérica. Hablaron de economía, de salud, de desarrollo y de empleo y en educación. Pero ¿por qué tomo las declaraciones del presidente uruguayo? Porque él cree de que cuando se va a la CELAC, cree de que se lleva un perfil ideológico. No. Todas estas cosas que se habló en las cuestiones de economía y todas estas cosas de cada una de las palabras significa una sola palabra que protege todo eso. Se habla de la soberanía. Sin soberanía vos no puedes hacer todo este tipo de cosas. Sin poder tomar una decisión ya de proteger tus intereses. Escuchamos las declaraciones de la jefa del Comando Sur. ¿Y cuál es el poder ahora que ellos quieren tener? Es administrar los recursos de cada uno de los países. Y que esos países que atentan contra sus intereses económicos los llaman eje del mal, que son 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que pueden ser un ejemplo de que para los demás países de la región. Pero aquí ahora no tiene nada que ver lo que es el perfil ideológico. Se trata de defender la soberanía de cada uno de los países. Y ya no titubean en decir que van por los recursos de Bolivia, van por los recursos de Venezuela. No importándole el costo, es a eso. Lo que pasa es que el presidente uruguayo, él cree que es por el perfil ideológico. No, se trata de defender tus intereses estratégicos como nación, que interés nacional, pues, de cada uno de los países. Porque si algo logré ver de todos los presidentes es que consiguieron en salud, todos quieren salud, desarrollo, pero eso no se puede hacer sin tener a una persona apuntándote en la cabeza o presionándote para de que vos te pongas al lado de él de defender los intereses de ese país de Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir de que aquí en Latinoamérica el impacto que quiere tener Estados Unidos es el poder. La lucha del poder, hay que decirlo claro. El poder, ¿qué significa? Los recursos estratégicos de cada país. Ya no estamos hablando de lo económico, político, militar, sino que estamos hablando del control del poder. Es la lucha por el poder. Aquí no tiene que ver la democracia, que tanto ellos pregonan. Si miramos allá en Europa, las consecuencias de esa guerra, porque la propaganda, como dijo Jorge Capelán, es la maquinaria bélica que tiene la desinformación de meterle a la gente o conquistar la mente humana, de decir que la culpa toda la tiene Rusia. Y inventaron un montón de cosas que no les han funcionado. Pero el asunto es el control por el poder global. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede ahora? El poder global significa todo, administrar los recursos de cada país. Ahora, nosotros tenemos un recurso muy importante que es el agua, el recurso del agua, pues. Y no va a querer de que a tener a 3 países de que son ejemplos de cómo ellos pueden hacer o tomar decisiones soberanas, de ser ejemplo para otros países, porque eso es prácticamente un obstáculo. Entonces, lo que les quiero decir con esto es de que estos países como Nicaragua, Venezuela y Cuba es un asunto de defender la soberanía, de tomar decisiones, de poder administrar sus propios recursos. ¿Por qué va a venir a mí un país, una potencia, a quererme imponer su política económica si yo puedo administrar?
Lógicamente que cuando hay una guerra en Europa, los impactos se sienten aquí, pero los dos puntos importantes que quiere realizar Estados Unidos, al ver el fracaso que está teniendo en Europa, quiere traer el fracaso también para nosotros en Latinoamérica. Para que comprendamos por dónde viene la operación de inteligencia de ellos. Si ya destruyeron la economía de Europa, es lógico, pues financiar es fácil, pero enfrentarse a la guerra, no. Y eso es lo mismo que vienen a hacer aquí. ¿Cómo mentir y justificar para poder tener ese apoyo político y económico, que la gente pueda apoyarlo? O tener ese control y ese poder a su favor. Han destruido toda la industria europea. Claro, ¿qué es lo que sucede? El instrumento de guerra, de batalla que llevan en primer lugar. ¿Y por qué hablo aquí de Europa? Porque recordemos que a los Estados Unidos se le hace más fácil atacar la economía de cada uno de los países de Latinoamérica, lógico, porque Latinoamérica no es el mismo desarrollo económico que tiene Europa. Es una región que cuando vos desestabilizas, difícilmente como resiliencia se puede sobreponer a ese impacto económico negativo, ya sea porque te bloqueen. Es muy difícil recuperarte económicamente y eso lo van a ocupar como caballo de Troya, el poder destruirte la economía de cada uno de los países. Que es lógico, si la economía latinoamericana es muy vulnerable. Lester, si puedes ir cerrando, así puede hablar Juan. Y después Bolívar, si me está escuchando, Okay. Hay un problema con la cámara, puede Sí. probar, salir y volver a entrar. Ok, entonces, para cerrar, termino con esto. Termino porque este es un punto que quiero tocar. A ellos se les hace muy fácil destruir la economía latinoamericana porque es muy difícil construir, edificar en sometimiento. Esa es la primera batalla y la diferencia es de que Rusia no ha ocupado como instrumento de guerra, ¿ya? Para poderte bloquear y no poderte desarrollar. Ese es mi punto, ¿ya? Pero el punto es que de la manera de resiliencia de que nosotros no nos podamos sobreponer es muy difícil porque la economía de Latinoamérica es muy vulnerable. Lógico que como batalla de guerra no lo ha ocupado estas dos potencias, ni China ni Rusia, ni andar invadiendo naciones ni andar bloqueando por tener relaciones comerciales y económicas pues para Latinoamérica. Y con esto quiero cerrar. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. No me escucho. Yo te escucho, Juan. Tal vez un poquito más alto. Ok, ¿me estás escuchando? Bajo, te escuchamos bajo. Ajá. Uy, está No escuché. ¿A quién me toca ahorita? ¿A quién le corresponde el turno? ¿A Bolívar? No, a vos. Juan, sí, perdón, estaba muteada yo. Lo que sí se escucha medio bajito, no sé si se puede acercar el micrófono a los auriculares por ahí. Sí, ¿ahora? Más. ¿Más o probar sin auriculares también? Alguien que mire en los comentarios cómo lo escucha. Ahora, ¿cómo me escuchan? Mejor. A ver. Ajá, bueno. Ahí Buenas sí, noches. ahí sí, ahora sí. Bueno, ahí. ahora sí. Hable tranquilo. Un saludo, un abrazo para todos. Estamos nuevamente en esta tarea que nos corresponde cada determinado periodo. Vamos a ser bastante breves. La última vez que nosotros estuvimos hablamos del músculo con que estaban golpeando las tropas rusas en dirección Bakhmut. La dirección principal que ha venido desarrollando, por lo que es donde se encuentran las mayores fortificaciones
desde los años 1800 y fueron mejorándose del 2014 para acá, después de pasar por aquella Guerra Fría que hubo entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y la OTAN. Pero bueno, hablamos del poder de fuego que estaba utilizando Rusia con los medios que escalonadamente iba incluyendo en la batalla, y que a mi consideración lo que existe en Bakhmut es mucho horror, mucho miedo, mucho temor, mucho pánico en las tropas de la OTAN que ahí se enfrentan todavía con las tropas rusas, teniendo como principal eje de ataque la fuerza que tiene Wagner, ¿verdad? Que es una de las mejores fuerzas que se ha utilizado en los últimos años. Hablábamos del pánico, del terror, porque las mejores tropas que estaban allí, mercenarios, británicos, norteamericanos, etcétera, cosas que ya todos conocemos, no han logrado sostener esas líneas. Para la defensa de esa región de Bakhmut se habían establecido 3 líneas defensivas, 2 de las cuales cayeron en manos de las tropas rusas. Y luego se tenían planteado una tercera línea de defensa en profundidad, en dirección noroeste, con el fin de sostener la defensa, y habían estado trabajando mucho en las fortificaciones, fortificarlas para llevarla un poco, tal vez parecida a las que tienen ahí en Bakhmut. Pero bueno, lo que hoy día, lo que nosotros podemos ver allí es un cementerio de tropas ucranianas y extranjeros que quedan en el campo de batalla, un cementerio de tanques, de medios artilleros, de medios de defensa antiaérea, y de todo tipo de carros de combate. Ese es un cementerio, por asemejarlo de esa manera, ¿verdad? Las tropas de la OTAN no han podido sostener estas líneas defensivas que se habían planteado, y a través de los medios de comunicación occidentales y norteamericanos venían planteando ellos, ¿verdad?, engañando a los pueblos, diciendo de que Ucrania resistía, que las tropas rusas aún no habían podido apoderarse del territorio, y que en algún momento yo consideré que Bakhmut, yo me fui muy corto, hablé de 15 días, pero tal vez nos esperan unas 2 semanas, 3 semanas, no sé cuántas semanas más para quedar liberadas en total, ya que las tropas rusas lo que han hecho es un cerco, ¿verdad?, total. ¿Verdad? Si ustedes miran los mapas que se presentan por los diferentes canales, hay una pinza desde el norte y el sur y el este, y solamente ha quedado una salida en dirección noroeste, ¿verdad?, que era la dirección para utilizar la tercera línea defensiva. Pero esa línea, esa última ruta de escape que habían dejado los rusos, también constituye un cerco, ya que todo eso está cubierto por los golpes de la artillería y los golpes de la aviación. Todas esas tropas que estaban ahí en las primeras líneas defensivas han salido huyendo y han salido en desbandada, y ustedes habrán visto algunos videos que salen, y cualquier medio que ellos utilicen para salir de allí es bueno. Y cuando van por los caminos, porque no están saliendo por caminos tradicionales, sino que van saliendo por caminos que ellos van haciendo a través de su huida, y se presentan 2 problemas. Uno, tienen que enfrentar los golpes de la artillería y los golpes de la aviación rusa. Y número 2, los caminos que están totalmente desbaratados debido al invierno, y ahí quedan atascados todos los vehículos que vienen ahí
¿ah? Entonces, allí hay una cantidad de soldados. Hago mención del último informe que presentó al Mossad, los servicios de inteligencia, israelí, donde plantea que Ucrania ya prácticamente perdió la guerra, que además de eso, actualmente tienen aproximadamente entre 150.000 y 200.000 muertos contra 18.000 que tienen las Fuerzas Armadas rusas. Así lo plantean ellos como 9-10-1. Así lo están planteando los servicios de inteligencia israelí, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que en este sentido, ¿qué es lo que viene después de esto? Ahí es donde ha entrado en pánico, ha entrado en shock, no solamente la OTAN, sino que también los Estados Unidos, porque prácticamente sería la derrota de la OTAN, sería la derrota de los Estados Unidos, porque ellos han enfrascado todo lo que han podido en tecnología y fuerza para poder detener esa ofensiva, esos golpes que han venido propinando los rusos en las diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es lo que queda para la OTAN? Aquí, para mí, que yo considero que le quedan dos cartas nada más a la OTAN: de perder la guerra y de aceptar, como Stoltenberg últimamente en reunión ha sostenido, de que Ucrania ya no puede sostener Bakhmut, y ya a los rusos le quedan pocos días por apoderarse de toda esa región, ¿verdad? Entonces, la otra es que aceptarían la derrota o se irían a una negociación para poder darle fin a este conflicto. Habría que ver, porque ellos están hablando de una guerra a largo plazo, están hablando de 1 año a 3 años aproximadamente, y siguen hablando de continuar el suministro de armamento a la unidad ucraniana. Entonces, habría que ver qué es lo que viene allí. Después de esto viene la negociación, o aceptar la derrota militar, o intervenir directamente en el conflicto con tropas de la OTAN. Entonces, esas son las dos, porque ya han venido utilizando todas las sanciones posibles desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y la economía rusa aún se mantiene en pie y fuerte, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuál va a ser las decisiones que vienen ahí. ¿Van a intervenir directamente las tropas para no aceptar la derrota, para no salir derrotado de Ucrania? ¿O se van a tener que ir a la mesa de negociaciones? Por otro lado, también hablamos la última vez de que posiblemente lo único que le quedaba a los servicios de inteligencia, a los ingleses, a los alemanes, a los franceses y a los ucranianos, era empezar a realizar atentados en la profundidad del territorio ruso, con el fin de destruir objetivos importantes, así como atacar algunas poblaciones que se semejaran como que eran rusos inconformes, que estaban levantándose en contra de la guerra que estaba desarrollando Rusia contra Ucrania. Entonces, vimos allí, ¿verdad?, que el atentado terrorista allí en Briansk, ¿verdad?, y como respuesta a esto, entonces los rusos han realizado en estos últimos 2 días, creo que fue ayer, que empezaron a realizar un bombardeo a objetivos de infraestructura crítica, a los objetivos más importantes, donde utilizaron Seykin-Sal, de los misiles hipersónicos que no pueden ser derribados, hasta hoy no pueden ser derribados por cualquier medio, por la velocidad que ellos desarrollan, porque estamos hablando de una velocidad de 10 a 12 veces la velocidad del sonido. Y entonces, hasta ahora la OTAN en los Estados Unidos no ha desarrollado un arma para poder derribar a uno de estos misiles. Entonces, se llevó a cabo este golpe, este bombardeo
desde tierra, digo, desde el aire y desde el mar. Allí se utilizaron 6 misiles de alta precisión Quinzal y se utilizaron otro tipo de misiles y principalmente los kamikazes, con que cuenta. Los golpes que se llevaron a cabo principalmente fueron contra aquellos objetivos energéticos de comunicación donde se trasladan armamentos y equipos que vienen desde el exterior, así como también algunos centros importantes donde se agrupaban gran cantidad de tropas y gran cantidad de armamento. Entonces ya los Estados Unidos han reaccionado a esto y han dicho que las tropas rusas han empezado a cambiar de táctica y que han empezado a utilizar otro tipo de armamento aquí en la guerra. Ya Medvedev había dicho en una conferencia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, que dependiendo cómo se fuera desarrollando esta guerra, iban a ir introduciendo escalonadamente armamentos que hasta ahora no habían utilizado las tropas rusas. Y efectivamente hemos visto que ya se utilizaron, porque las tropas rusas, la Fuerza Aeroespacial Rusia, habían utilizado 1 o 2 Quinzal, ahora utilizaron 6 para poder destruir algunos objetivos energéticos de comunicación, para impedir que continúe el suministro de armas y municiones y equipos que vienen desde Polonia y que vienen desde otros países, ¿verdad? Entonces habría que esperar qué es lo que viene. Si viene la negociación y aceptan la derrota, o van a iniciar a movilizar unidades de la OTAN para intervenir directamente en este conflicto, que ya desde hace rato yo lo he venido diciendo, es una guerra entre la OTAN y Rusia, porque los tanques vienen de la OTAN. Ustedes ya vieron que los Leopard ya quedaron ahí en el terreno, ya se han aniquilado, se han destruido, unos 3, 4, después de que le prometieron 300 tanques aproximadamente de los Leopard desde diferentes países, pues solamente creo que le han llegado aproximadamente 8, ¿verdad? O sea que no le han estado entregando, porque ellos saben muy bien y están claros de que esos Leopard iban a caer en manos del ejército ruso o iban a ser destruidos. Y el estudio para ver la tecnología con que fueron fabricados y cómo funcionan, pues fácilmente, como ha venido haciendo Rusia, estudiando algunos drones, algunos vehículos no tripulados, han caído en las manos de ellos y ellos lo han mejorado aún. Entonces, prácticamente los actos terroristas que se habían planteado en la profundidad para hacer creer que eran rusos los que se estaban haciendo los levantamientos y estaban asesinando a alguna gente de la población, creo que fueron 2 muertos y 3 heridos los que hubieron ahí en Bryansk, ¿verdad? Y además de eso, la fuerza de seguridad, las fuerzas de inteligencia que tienen los rusos, han estado desarticulando y están encima de todos estos saboteadores que se encuentran infiltrados y están utilizando a mucha población resentida que tiene que ver con la oligarquía rusa. Hay bastante gente que tiene que ver con esto y han venido, que son antirrusos y que han nacido en otros países y que lo han estado utilizando para que formen parte de estos equipos de comando para realizar estas operaciones terroristas. ¿Qué más pudiera decir? Bueno, creo que lo más importante de esto, que ya la OTAN, Stoltenberg, ya aconsejó a Zelensky con que no puede sostener ya la guerra en esa dirección de Bakhmut, y luego prácticamente están diciendo están derrotados y ya no lo pueden sostener. Entonces allí es importante eso, y lo que habría que ver qué es lo que viene después, cuál va a ser la decisión que se va a tomar, si intervienen directamente con algunas unidades o se van a la mesa de negociación,
porque ya también el gobierno ruso y Putin ha dicho que esa guerra es con la OTAN. Entonces, eso es lo que yo puedo abordar así rápidamente en este contexto. Y bueno, un contraataque que se realizó desde dirección noreste, en la dirección noreste, ese contraataque que realizaron también fue destruido. Ahí quedó una cantidad de tanques, una cantidad de soldados y la parte, la otra también, que con la evacuación de Bakhmut, la huida, no evacuación, porque no están evacuando, están huyendo desesperadamente por cualquier camino y a través de cualquier vía que sea, utilizando bicicleta, utilizando caballo, utilizando cualquier medio que encuentren. Ellos están saliendo de manera desordenada, porque no pueden sostener ya esa región. Y entonces esa es la puerta de entrada para Kiev, esa es la verdad de las cosas. Hay otra, la región, que es la tercera línea desde donde se realizó este último contraataque que fue destruido, que es la que estuvieron trabajando durante 6 meses para, una vez que los desalojaran, le destruyeran las primeras 2 líneas, pues ahí es donde se iban a resistir. Pero de hecho, ya el contraataque que salió desde allí ya fue destruido. Y no creo, porque la verdad de las cosas que los ucranianos, las tropas mercenarias, ¿verdad?, y los que están allí ya perdieron la moral, ya perdieron su capacidad combativa, y ya es difícil sostener una guerra cuando ya las tropas ya han perdido la moral, la capacidad combativa, y han entrado en pánico, han entrado en temor, ya han entrado en miedo. Es difícil que puedan sostener, porque no es fácil estar aguantando todos esos golpes de artillería, tanto de día como de noche, es difícil, y no creo que no puedan sostener otra línea más hacia la profundidad. Entonces, la decisión del ejército ruso en esa dirección, que sería ya el último golpe, y Ucrania ya está al borde de la derrota. Ya lo que le queda poco, ya le queda poco prácticamente, y entonces le están aconsejando que busque la negociación, pero yo decía en un audio, en unos comentarios que yo hice, que con la caída de Bakhmut se acercaba a la caída de Bakhmut y preparaban 1 o 2 batallones de esos mediáticos para empezar a decir, como efectivamente lo están diciendo a través de los medios occidentales, que las tropas ucranianas resisten, que las tropas rusas han recibido gran cantidad de golpes y que ya no pueden sostener el ritmo de ofensiva, y eso es lo que están haciendo para desinformar a la población, como decía el camarada, que no se puede creer ya en la BBC de Londres, no se puede creer en ningún medio occidental, no se puede creer en los medios de comunicación de los Estados Unidos, porque la verdad de las cosas que ellos ya están saliendo de Bakhmut. Sin embargo, dice Zelensky que ahí se resiste. No sé si lo que quiere es que le den más financiamiento, no sé si lo que quiere es que le entreguen más armamento, pero la verdad de las cosas que no hace la diferencia. Llegaron los Leopard, no hizo ninguna diferencia. Le entregaron los misiles de mediano alcance hasta 150 kilómetros, no hizo la diferencia. Y le entregaron ahora los misiles de 300 kilómetros, tampoco ha hecho la diferencia. La verdad que por cualquier cosa los rusos están preparando la defensa de ¿cómo se llama? Manuel, ayúdame ahí, donde le hicieron el sabotaje al puente de Crimea. ¿Ah? Están preparando la defensa de Crimea por cualquier situación que se pueda presentar con alguna intervención directa de las tropas de la OTAN, porque la verdad de las cosas que yo no miro, la capacidad combativa ya la perdieron totalmente. No hay medios, no tienen tanques, no tienen artillería, no tienen aviación, no tienen defensa antiaérea, no tienen nada. Y ellos han estado respirando, el oxígeno que le han dado a los ucranianos viene desde el exterior, desde los Estados Unidos y desde la OTAN. Entonces, eso es lo que yo puedo hoy decir con respecto a este conflicto, y esperemos si Bakhmut, la última línea de defensa que tienen en la dirección Artemovsk, pueda resistirse 2 semanas más. Yo creo que ya esto es pan comido, como nosotros sabemos decir. Y
yo creo que ya debe Zelensky ir preparando su vida, porque yo creo que tiene que abandonar ese país una vez que ya la derrota militar llegue a Kiev, y tiene que buscar quién le va a dar asilo político a este presidente mentiroso. Entonces, es todo lo que yo quería decirle y ahí estamos. Muchas gracias, Juan. Gran aporte, lo estábamos esperando. Bolívar, si quiere, es su turno, le doy la palabra. Sí, como no, gracias. Gracias a todos. Azul, Jorge, Juan, Lester. Efectivamente, coincidimos en la apreciación de Juan. A mí me gustaría abordar un poco sobre el éxito de la ofensiva que tiene ahorita Rusia, que eso lo abordamos como en noviembre, diciembre, estamos esperando esta ofensiva, la ofensiva militar. Y en este caso, Rusia, de hecho, sabe explotar ese éxito en el combate, en el territorio, en el terreno de las operaciones combativas. Porque digamos, el ataque que está haciendo ahorita, que le está cayendo en ofensiva a Ucrania y está destruyendo toda la industria, la logística, líneas férreas que transportan el armamento, eso es parte de la ofensiva que está llevando Rusia, la Federación, en Bakhmut, y el cerco que le tienen a esa ciudad, que es clave. Lo otro que quiero enfocar es que si efectivamente, ¿qué significa la derrota, la caída de Bakhmut? ¿Qué significa la caída de Bakhmut? ¿Y qué significa esa derrota estratégica entre los Estados Unidos, que tiene un territorio donde opera militarmente, que es Ucrania, y tiene su instrumento militar, que es, en este caso, la OTAN? ¿En qué consiste esa derrota estratégica? ¿Cuál es el significado? Esencialmente, detrás de este conflicto militar que fue articulado desde el 14 de 2004 para acá, para provocar a Rusia, para que Rusia tuviera que defender la soberanía militarmente, hay todo un proyecto a nivel global, a nivel mundial, que ese proyecto, con la operación especial militar de Rusia, prácticamente no se ha detenido, pero lo ha neutralizado, porque Rusia, desde el punto de vista de su cultura, de su política, de la defensa de su soberanía, no acepta bajo ningún concepto el nuevo proyecto de un mundo que el nuevo orden mundial quiere imponer. Y entonces Rusia, en la defensa de su soberanía, ya con las unidades militares, toma la decisión, porque varias veces en distintos años estuvo tratando de persuadiendo a los occidentales, a los Estados Unidos, para que no invadieran o no se acercaran a las fronteras de Rusia, y no se pudo. Pero ¿qué hay detrás? Un proyecto de los globalistas, un proyecto que por la vía de hecho está transformando el orden mundial para que emerja un nuevo orden mundial corporativo, destrucción de la ciudad, de las naciones y estados, como lo quieren hacer con Rusia, destruirla, fragmentarla. Pues ese mismo hecho, esas palabras que han dicho estos señores que son los operadores políticos de la élite mundial, eso mismo van por América Latina. Repito, la cereza del pastel, América Latina, por África. Ya Europa la han desindustrializado, están comiendo gusanos. Y en el caso de Rusia, pues lo que quieren precisamente eso. Por otro lado, siempre yo recalco, desde el punto de vista político, está emergiendo un mundo multipolar, que es un proyecto, de hecho, que viene a botarle el proyecto estratégico que tienen estos señores de la OTAN, Klaus Schwab, el foro de Davos, que ese proyecto lo están impulsando: destruir el Estado, la nación, destruir la familia con los LGTB, destruir las mismas religiones, porque las religiones cohesionan a la sociedad y a la familia. Entonces, militarmente, esto tiene un efecto directo, la derrota estratégica.
Y yo repito, derrota estratégica porque no es que van a terminar la guerra derrotándola a los Estados Unidos, a Ucrania, en la otra semana o en un mes, ¿no? No, es que esto es un proceso de derrota estratégica que va ando por etapas. Es clave Bakhmut que caiga. 1 o 2 semanas, como expresaba muy bien Juan, es posible que esperemos que caiga, y lo más seguro. Y ese éxito repercute también en el mundo, porque todas las acciones militares que ahorita se están desarrollando en el teatro de operaciones del territorio de Ucrania repercuten en el mundo, en la economía, en la diplomacia, en la política, en lo militar, en la cultura, porque el mundo está convulsionado debido a esto, porque de hecho hay 2 proyectos, ¿no? Están surgiendo. Y lo otro, en relación a esto, pienso que la OTAN, ciertamente, como expresó Juan, le quedan 2 opciones: va a negociar o continúa con la confrontación. Ese es el dilema que se encuentran ahorita estos señores de la OTAN, que Rusia está clara, está convencida, y pienso yo que tiene 2 opciones nada más, pero para que puedan sentarse a negociar Rusia, tiene que llegar con la mejor fuerza posible, con una posición donde vaya a negociar golpeándole la mesa a quien se le ponga a negociar. Pero los globalistas están dispuestos a no negociar. En este momento, la Federación Rusa está utilizando una escalada superior en cuanto a unidades, a la artillería, misiles, aviones de la Fuerza Aérea Espacial, y está cayéndole con todo lo que tiene a la ciudad. Significa que ya Rusia pasó a una escala superior. Por otro lado, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Alemania están dispuestos a escalar también la guerra. Pero ¿qué va a pasar si no tienen soldados Ucrania? Digo, soldados con capacidad combativa. No tiene el armamento suficiente para hacerle frente a la fuerza Banner o al ejército ruso. No lo tiene. De hecho, ese ejército está desmoralizado, está destruido, desarticulado por la forma de bandadas que están saliendo de Bakhmut. Desmoraliza a las tropas. Entonces, ¿qué le queda? Solamente le queda una cosa: o se va a negociar, y cuando yo digo OTAN o Estados Unidos, entiendo que ellos son los operadores políticos de una élite que gobierna el mundo. O van a negociar con Rusia, que tiene que entrar China también a esa negociación, porque China es parte de este conflicto, aunque él está en otro escenario, y los Estados Unidos, que son los operadores, en este caso, de una élite que quiere imponer un orden. Militarmente, la opción que le queda es entrar ya directamente con tropas de la OTAN, o sea, de Europa, y soldados de los Estados Unidos al territorio de Ucrania. Eso significa una declaración de guerra oficial a la Federación Rusa. Y bueno, al romperse eso, ¿qué va a pasar? También tendrá que escalar sus posiciones de Rusia, explotando ese éxito en el combate, que desde que comenzó no lo ha perdido, ha cometido algunos errores desde el punto de vista táctico, pero estratégicamente tiene claridad hacia dónde se dirige políticamente esta operación especial militar, de nazificar, de militarizar, y ahora darle la protección mejor a los pueblos de la Ucrania oriental, que es donde se encuentra una mayor cantidad de población de habla rusa y que se identifican con la Federación Rusa. Desde mi punto de vista, son esas 2 opciones. Estoy de acuerdo con Juan, no le quedan otra más. Escalar por parte de los Estados Unidos y Europa la guerra, penetrando directamente ellos con tropas, con soldados, al territorio del teatro de las operaciones, que es Ucrania. Digo esto último para que no se entienda que es la guerra entre Ucrania y Rusia. No, es la guerra de los Estados Unidos con Europa, la élite, con su instrumento militar que se llama OTAN, en un territorio de operaciones militares que se llama Ucrania. Esa es la situación que se está viviendo en este momento militarmente, y repercute el éxito en el combate de la Federación Rusa en la diplomacia, en la economía, y estamos viendo ahorita cómo Venezuela y Rusia acordaron va a reducir la producción de petróleo.
Y no es raro que se sume también Arabia Saudita, no es raro, o la OPEP. Es decir, económicamente también está implicado el mundo, sobre todo el mundo que produce las materias primas para mover toda la sociedad mundial. En relación a América Latina, esto nos afecta directamente, a todos nos afecta directamente, todos los países. Pero la cadena aquí de el eje del mal, como explicaba Capelán, efectivamente, el eje del mal para ellos es Cuba, Venezuela, Nicaragua. El resto de gobiernos son bastante tibios, utilizando una palabra bastante decente. Pero aquí entre nosotros, los nicaragüenses, los sandinistas, los chavistas en Venezuela, los cubanos, con el compañero Canelo, Díaz Canelo, bueno, ahí está el eje que definitivamente está en la balanza de la conversación de esta señora Laura, la jefa del Comando Sur. Y yo no descarto bajo ninguna circunstancia que en tanto se vaya agudizando la tensión allá en Rusia, aquí también se puedan agudizar algunas situaciones en América Latina, en particular con estos tres países. Han habido amenazas directas a El Salvador, a la señora presidenta aquí de Honduras, a Xiomara, y no es raro que intenten en Centroamérica montar la base en El Salvador o fortalecer lo que tienen ahí y la que tienen en Honduras, porque es base militar de los gringos, y por Costa Rica también. Caerle porque bajo el supuesto de que ahora es un estado narco, ahora es, ¿cómo le llaman a eso? Paraísos fiscales, es una justificación para tener cercados Nicaragua y en particular toda Centroamérica y el Caribe. Es un área que ellos dicen que es de ellos. Y por la parte sur, efectivamente, ahí Colombia representa los intereses de la élite de Colombia, porque ahí permitieron, se incorporó a la OTAN hace unos años, Colombia unos años a la OTAN como observador. Y hay 7 bases militares en Colombia, que en definitiva esas bases militares pertenecen a la OTAN. Yo no me enredo en eso. Y van a responder al llamado ante cualquier situación que se presente en América Latina. Y lo otro que ya para cerrar es lo que está sucediendo en este momento en Georgia. Georgia es una nación que tiene fronteras con Rusia, y Rusia se ha abstenido de opinar en contra o a favor de lo que está ocurriendo en Rusia. Se mantiene neutro. Pero en este momento, en el mundo de la diplomacia, los Estados Unidos están obligando a todos los países que son sus vasallos que hagan un ejercicio diplomático condenando a Rusia. Y el presidente no ha querido hacerlo. Bueno, emitió una ley de agentes extranjeros para que toda la millonada de reales que le llega a ese país, en dólares, para desestabilizar su gobierno. Bueno, se le levantó un grupo de personas. Le están preparando toda una cama que se conoce como una revolución de colores. Esto es importante porque los Estados Unidos y la OTAN siempre han querido abrirle a Rusia en la retaguardia, que es en la profundidad de Rusia, otro frente de guerra. Porque Rusia tiene uno nada más, que es la parte este de Ucrania. Pero si le abren otro en la profundidad, ya tendría que utilizar mayor cantidad de fuerzas y medios para proteger su frontera y para evitar que por ahí le provoquen daños, que puedan perder la soberanía, sobre todo porque les interesa Crimea, protegerla, la península. Ese es otro frente que le quieren hacer. Y lo otro es por el lado de Rumania, Moldavia y Transnistria, que en este momento, al momento que colapse esta Bakhmut, pues necesariamente tiene que llegar hasta Transnistria, las unidades rusas, o si no, dentro de la ofensiva de la OTAN, le caen a Ucrania, a Transnistria, porque ahí hay almacenes de armas y municiones heredados de la Unión Soviética y hay tropas rusas que están protegiendo ese almacén de municiones que están ahí. Lo importante para cerrar es la derrota estratégica de la caída de Bakhmut y la derrota estratégica de la OTAN. ¿Qué significa eso? Significa que se rompe todo un proyecto globalista que están haciéndolo, que lo tienen, pero que esta guerra lo ha completamente neutralizado en gran medida. Muchas gracias, por ahí me quedo nada más. Muchas gracias, Bolívar. Bueno, estamos ya en 1 hora y cuarto, tenemos 1 hora y media
Si quieren podemos hacer otra ronda de 2 minutitos nada más. Cada uno saca sus conclusiones. La capacidad de resumir es una habilidad muy buena para tener, para desarrollar. Así que, Manuel, si querés empezar vos o preferís cerrar. Mejor cierro. Buenísimo. Entonces, Jorge, 2 minutitos, hace una reflexión final. Bueno, primero que nada, el tema de la negociación. Yo creo que en la negociación no es incompatible con una continuación de la guerra, ¿no? Occidente va a estar obligado a negociar porque hay la cantidad de habitantes en Ucrania, más o menos 40 y pico de millones, 5.5 han emigrado, la mitad está en Rusia, la otra mitad está en Europa Occidental. Un descalabro total, un colapso total del Estado ucraniano significaría decenas de millones de refugiados que todo el mundo sabe le crearían un problema político muy serio, especialmente a Europa Occidental. Por eso es que no sería nada raro que las potencias occidentales se vean obligadas a negociar en Ucrania, pero al mismo tiempo continuar la guerra contra Rusia en todo lo que yo mencionaba, todo el rosario, ¿no?, de países, no solamente Transnistria, también tenemos el caso de Armenia, Azerbaiyán, el enclave de Nagorno-Karabaj, Georgia, que actualmente, ¿verdad? Entonces, los esfuerzos para seguir desgastando a Rusia van a continuar, porque esta guerra, como sabemos, el objeto de esta guerra incluso no es solamente Rusia, es impedir el surgimiento de un mundo multipolar y en última instancia neutralizar a China como superpotencia. Sobre la situación nuestra en América Latina, yo quiero hacer una advertencia, ¿no? Todos sabemos que los Estados Unidos no son lo que eran hace 100, 120 años, ¿verdad? Eso lo sabemos bien, pero tenemos que estar conscientes de que por más que tengamos muchos gobiernos llamados progresistas en nuestro continente, tenemos unas debilidades políticas muy, pero muy serias. Se trata de gobiernos muy acotados, muy presionados por Occidente, gobiernos que probablemente en muchos casos, o partidos que en muchos casos no han tenido un análisis correcto de lo que es el imperialismo y de cuáles son las contradicciones de nuestro tiempo. Y para eso basta ver las votaciones que han habido en la ONU sobre el tema de Rusia. Todos estos gobiernos progresistas han votado en fila india a favor de las propuestas de la OTAN. Solamente los 4 países del eje del mal nos hemos distanciado de eso, ya sea votando a favor de Rusia directamente, como en el caso de Nicaragua, o absteniéndose, que también es un voto en contra de Estados Unidos, y estos son los casos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, ¿verdad? Pero lo cierto es que en el resto de países tenemos muchos problemas, hay muchas presiones. A Xiomara Castro en Honduras la han obligado a poner el toque de queda en varios departamentos. Hemos mencionado el caso de Colombia, que es un país que además es socio de la OTAN, y que además lo que pasa es que en la retórica política muchas veces estos gobiernos hacen de la necesidad una virtud, ¿no? Y se rasgan las vestiduras y dicen que son demócratas, pero dicen que son demócratas solamente para encajar en un discurso militarizado sobre lo que son la democracia y los derechos humanos, creado por las potencias occidentales, ¿no? Yo quisiera realmente creer en las palabras bonitas que se dijeron en la última reunión de la CELAC, pero sinceramente, ¿no? Estamos muy lejos de aquellos días, hace unos 10, 15 años, cuando estas cosas se discutían, cuando estaba Chávez y cuando teníamos otra, digamos, otra fortaleza a nivel regional, ¿no? En todo caso, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahí estamos nosotros con las mismas banderas bolivarianas de siempre, con las mismas banderas antiimperialistas de siempre y con las mismas banderas de genuina defensa de la soberanía de nuestros pueblos, y yo creo que eso es lo que nos va
lo que va a marcar el futuro, ¿no? de toda nuestra región. Venceremos tarde o temprano. Muchas gracias, Jorge. Lester, si querés 2 minutitos, unas palabras finales. Bueno, para cerrar, ¿verdad? Hay que recordar de que creo que me va a tocar decir algunas palabras que pueden ser muy reales, pues. La verdad que el propósito de Estados Unidos, lo que hizo con Europa, fue porque Europa no tuvo una dirección política, ni modo que tomó la decisión de seguir la dirección política de Estados Unidos. Y si miramos el ejemplo de Rusia, con la operación y los resultados que ha tenido, es la razón de ser de defender su soberanía, de repeler una guerra fabricada, ¿ya? Para destruir sus intereses nacionales. Hay que recordar eso, ¿ya? Y son cosas de que uno tiene que analizar porque es de ahí donde hace la diferencia, ¿ya? Yo estuve tocando el tema de la CELAC porque realmente en ese aspecto hay algo que debemos debatir en otro momento, o tal vez los que nos están sintonizando, de que América Latina ha sido experto en poder administrar una moneda extranjera, que es el dólar, por muchísimo tiempo. Somos expertos, pero no hemos podido en la región integrar una moneda que pueda fortalecer su economía, ¿ya? En la región latinoamericana. Es algo que dejo para cerrar conclusiones, pues, que por qué nosotros nos hemos convertido en expertos en que la moneda estadounidense pueda dominar la economía latinoamericana. Pero sin embargo, el ganador que he visto en la cuestión económica ha sido Estados Unidos. Ya destruyó Europa, viene por Latinoamérica. Eso es un hecho real. Y tenemos que tocarlo porque tiene que ser real, ¿ya? Porque realmente su política de democracia y todo lo que ellos dicen, realmente todo eso, nosotros no nos podemos confiar, porque por muchos años, pues, esa ha sido la política de ellos, que ellos han tenido de guerra. Se me fue, se me descargó. Bueno, mientras vuelve Lester, Bolívar, bueno, perdimos a Juan también, si quiere decir 2 minutitos, unas palabras. Gracias, gracias. Sí, a manera de conclusión, quiero decir que en este caso la OMS está cumpliendo ya un porcentaje altísimo de sus objetivos militares y políticos, aunque nos hace falta todavía ver cómo se desnazifica y cómo se desmilitariza Ucrania para garantizar la seguridad y soberanía, la integridad de todo el territorio de Rusia. No quiero perder la perspectiva de observar lo que está pasando con Georgia, porque ese es un frente que está en la profundidad de Rusia y han querido abrirle otro frente a la Federación Rusa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que si se va a negociar, Rusia tiene la mejor opción porque en este momento ha destruido las unidades militares de Ucrania, las ha desarticulado. No tienen municiones, misiles, no tienen aviación, toda la infraestructura la tienen destruida. Entonces, es una manera de negociar. Y para continuar, la negociación tendría que ser a 3 bandas, en mi opinión. Adelantándome un poco, a 3 bandas. Por un lado, tiene que estar Rusia, China y los Estados Unidos, los operadores políticos. Y a partir de ahí, comenzar a buscar una alternativa, yo diría un Bretton Woods nuevo, por ponerle un nombre nada más, porque se tendría que aceptar por parte de Occidente
que emerge un mundo multipolar con una nueva estructura de la sociedad, con nuevos valores, nuevos principios de respeto mutuo entre todas las naciones y con distintos grupos de poder, como los BRIC, la Unión Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática y los que hay en Turquía, en China. Entonces, todos esos grupos definitivamente son una realidad. Y ese mundo unipolar donde manejó los Estados Unidos el 91 para acá está colapsando. Y esto obedece a que hay una crisis del sistema, dentro del sistema capitalista que se expresa precisamente en el conflicto militar que se vio obligado a Rusia para defender su soberanía, la integridad territorial. Y ahí se expresa una crisis del sistema capitalista y una crisis que también se expresa en que la ideología liberal, con todo lo que se deriva de ello, la democracia, el capitalista, los derechos humanos y toda esa estructura que tienen para defender esa ideología, ya cumplió su cometido, ya no da más. De hecho, ya no da más esa ideología. El capitalismo ya no da más, ya se agotó, ya está agotado. Entonces, ¿qué alternativa le queda, en este caso, a Rusia, en particular, de China? Tendrán que regresar de nuevo unas opciones distintas dentro del territorio ruso. Ahorita me llama la atención que la doctrina militar que utilizan en el teatro de operaciones Rusia con el ejército en Ucrania, ahí en el territorio de Ucrania, en operación, una doctrina que va ligada a la doctrina heredada de la Unión Soviética. Habida cuenta que Rusia es un heredero de la Unión Soviética en la cultura, en el ejército, la táctica militar, la estrategia que tienen ahora. No se pueden, digamos, yo no diría que se pueden desvincular de las experiencias de la Unión Soviética en campo militar, en campo doctrinario, que les dio resultados a la Unión Soviética prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y que ahorita la están combinando muy bien con una nueva forma como los banners, por ejemplo. Y se van a sentar a negociar. Si no se sientan a negociar, entonces la escalada de la guerra aumenta y las tropas de la OTAN, de los Estados Unidos, tendrían que entrar al territorio de las operaciones militares de Ucrania, porque no tienen la fuerza ni los medios el gobierno de Ucrania para continuar la guerra enfrentándose a las tropas de los banners de Rusia y las tropas de Rusia también. Esa sería mi conclusión rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Bolívar. Bueno, a Juan lo perdimos en el camino, así que Manuel, si querés hacer el cierre. Sí, bien, nosotros como habíamos titulado este encuentro virtual, Bakhmut va a caer en una cuestión de días o horas. Nadie tiene la duda sobre eso, ni los mismos altos mandos de la OTAN saben lo que eso va a significar para la historia militar, ¿verdad? En cuanto al enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia en este siglo XXI. Y me llama mucho, sí, la atención de que si la situación internacional tras la victoria inminente de Rusia en Ucrania se torna mal para Occidente, sobre todo para los Estados Unidos, su comportamiento va a ser más peligroso aún. Y si se torna de alguna u otra manera favorable a Occidente o a los Estados Unidos, también va a comportarse de manera peligrosa y sobre todo impune. Y no es la primera vez que vemos al imperialismo actuar de manera deliberada y con un grado de impunidad monstruosa. Prueba de esto, no sé si en el tiempo en que estuve ausente, al relacionar el conflicto de Ucrania con la situación en América, abordaron que el comportamiento intervencionista de la congresista latino-norteamericana María Elvira Salazar hacia Argentina es asombroso como ella dice que si
Argentina, en rostro de su gobierno, llega a fabricar aviones chinos para vendérselos a sus vecinos en la región, las consecuencias van a ser apocalípticas. Así de sencillo. No entiendo si solo van a arremeter contra los del gobierno, en este caso, y van a ver el apocalipsis en vivo y a todo color, o se trata de que toda la nación argentina va a conocer antes que todo el mundo el apocalipsis, ¿ya? No sé si ya lo comenzaron a leer. Y además dice que solo hay dos mundos, el mundo libre y el mundo esclavo, y que espera que los argentinos escojan al mundo libre. Entiendo yo que el mundo libre es ese que le pertenece a ella, donde se da el lujo de amenazar a los argentinos a una decisión soberana de comercio internacional, de economía internacional, de simplemente hacer algo con la nación que ellos se sientan más favorecidos. Entonces, este tipo de grado de impunidad, inclusive las que estamos ya comenzando a ver por parte de los personeros políticos del gobierno norteamericano. Lo dejo como reflexión, porque la realidad es que independientemente cómo cambie la situación internacional a favor o en desfavor, su comportamiento va a ser hostil y contra las normas del derecho internacional, aprovechando que no hay una gobernanza mundial. Muchas gracias, Azul, muchas gracias a los colegas del CREI por esta ronda de participación, a los que miran ambos canales de ACTV, Puntos Suspensivos CREI. Siempre les invitamos a que se suscriban a nuestros canales y nos vemos hasta la próxima jornada. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a los de CREI siempre por tenerme acá, y gracias a la gente que nos estuvo mirando. Hubo un piso de 200 personas todo el tiempo. Es un tema que polariza mucho, sé que hay muchas opiniones diferentes, hay muchos debates que se dan, y me parece bien que se den, sobre todo porque me ayuda a que haya comentarios y visualizaciones. Así que bueno, con esto nos despedimos, nos vemos la semana que viene en este mismo horario, los jueves a las 10 horas Argentina. Nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Muchas gracias, Azul. Gracias. Saluden. Hasta la próxima.